los mejores lugares, solo los primeros puestos. Todo lo que necesitas para ver y jugar está aquí en el Power Conteo. Ahora sí, señores y señoras, ahora sí entes, hemos llegado al increíble año de 1998, el considerado por muchos el mejor año en la historia de los videojuegos. Y si bien en décadas posteriores ha habido años que le compiten fuertemente, no hay duda que 1998 es un año muy especial, épico y legendario, repleto de verdaderas maravillas que han pasado a la historia como íconos de los videojuegos. En un año de este calibre, evidentemente fue muy difícil sacar la lista final, pues hubo un montón de títulos brillantes. Sin embargo, finalmente se consiguió, y nos toca conocer a los 10 mejores títulos de tan mágico año, y obviamente entre ellos al GOTY de GOTYs. Así que, ¿cuál fue el top de 1998? Pues veámoslo en el siguiente Power Conteo. Hasta ese momento, Crash Bandicoot se había mantenido como la cara del PlayStation. Sin embargo, pronto tendría fuerte competencia, pues de la mano de Insomniac Games llegaría directamente a la consola de Sony, Spyro, un curioso dragoncito morado que llegaba con todo para demostrar que en el Play no todo era Crash en cuanto a plataformeo se refería. Y es que, a diferencia de los títulos de Naughty Dog, que eran totalmente lineales, en Spyro, el jugador tenía la posibilidad de explorar grandes niveles tridimensionales, buscando tesoros y derrotando enemigos mientras rescatabas a sus compañeros dragones, logrando así una aventura que se sentía de enormes proporciones y sumamente detallada. Aunado a esto, el pequeño dragón contaba con varias habilidades que daban como resultado un esquema jugable mucho más variado, y que evidentemente atrajo a un montón de jugadores. Al final, Spyro logró convertirse también en un icono del PlayStation gracias al sólido trabajo de sus desarrolladores. Después de algunos años de descanso, Capitán Falcon y el Blue Falcon regresaban a las caóticas pistas de la Fórmula 0, y obviamente con el potencial del Nintendo 64, dejó a miles con la boca abierta, pues el salto del 2D al 3D era mucho más que evidente. El universo futurista de F-Zero nunca se había visto tan enorme e inmersivo, y es que aquí las pistas ya no eran estos circuitos planos del Super Nintendo, que incluso llegaban a sentirse repetidos. En esta entrega, el recorrido estaba lleno de subidas y bajadas que evidentemente eran imposibles en 2D. En X, incluso llegaban momentos en los cuales corrías totalmente vertical o de cabeza, con una sensación de velocidad extrema impresionante. Mención aparte merece el apartado musical del título, compuesto por piezas realmente vibrantes que se acoplaban perfectamente al gameplay, disparando tu adrenalina al 100. Sin lugar a dudas, F-Zero X se convirtió en un referente de la industria y en el modelo a seguir para juegos futuros del mismo estilo.
No cabe duda que los RPG han sido, desde el principio, el escenario perfecto para mostrar historias más complejas dentro de los videojuegos. Y definitivamente Xenogears es una muestra clara de ello, pues a través de la aventura de Fei Fong y compañía, dentro de la guerra entre las naciones de AB y Kislev, los desarrolladores nos introducen en problemáticas existencialistas derivadas de la filosofía y la teología, centrándose en la temática de la identidad humana, logrando hacer que el jugador reflexione y llevando a un nuevo nivel los argumentos de los juegos. Lo más interesante es que Xenogears no solo se fundamenta en dicha historia, sino que además desarrolló un interesante sistema de juego RPG que combina de manera adecuada el combate por turnos con la acción a través de oprimir secuencias de comandos, tanto a pie como sobre enormes robots de combate denominados Gears. Definitivamente, Square había logrado crear una saga que realmente se sentía diferente a Final Fantasy, y con una calidad tan sólida que alcanzó la cúspide de aquel año. Definitivamente Rare estaba imparable, pues como hemos visto desde conteos anteriores, no había año en el que esta desarrolladora no estuviera entre los mejores de la industria, e incluso en un año tan complejo como 1998, lo consiguieron. Esto gracias a su trabajo en Banjo-Kazooie, un título que llevaría al plataformeo en 3D a un nuevo nivel. Así es, tras Mario 64 llegaron muchos juegos del tipo a las distintas plataformas. Sin embargo, ninguno estuvo a la altura del plomero, hasta que el oso y el ave aterrizaron directamente en la consola de Nintendo. Y es que lo logrado por los desarrolladores era impresionante. Se habían dejado atrás los polígonos planos para pasar a escenarios llenos de texturas y detalles que deslumbraron incluso a los más exigentes. Lo mejor es que no todo fue gráfico, se implementó también un sistema de juego sumamente variado que te permitía hacer de todo: nadar, volar, escalar, taclear, bombardear, golpear, en fin. La diversión y las horas frente al televisor estaban garantizadas. Rare había dejado el listón muy pero muy alto, y habría que ver qué plataformero lograría llegar a ese nivel. A lo largo de los diferentes conteos, hemos podido observar la masterización de Capcom en los juegos de pelea. Y es que, desde Street Fighter 2, los desarrolladores poco a poco fueron afinando las diferentes mecánicas, con tal de obtener juegos mucho más orgánicos y espectaculares. Y en 1998, finalmente lograron alcanzar el clímax de dicha búsqueda, con la salida del espectacular Marvel vs. Capcom. Y es que, con Clash of Super Heroes, se llegó a un nuevo nivel de espectacularidad nunca antes visto. Esto debido a la implementación de mecánicas de gameplay interesantes, como la posibilidad de usar a dos personajes al mismo tiempo por ciertos instantes durante la batalla, lo que obviamente lo hacía lucir mucho más espectacular, pues entre peleadores, ayudantes y rivales, siempre había algo en pantalla a gran velocidad. Además, en esta ocasión, el conflicto se sentía mucho más masivo, pues del lado de Capcom ya no solo había disputantes de Street Fighter, sino de todas sus franquicias. Sin duda, Marvel vs. Capcom fue la piedra angular de una nueva etapa de los juegos de pelea.
En el campo de la PC, Blizzard estaba lista para reinar con sus diferentes desarrollos, y en 1998 dio otro golpe fuerte sobre la mesa con el ya legendario StarCraft. Si bien ya había varios títulos de estrategia en tiempo real en el mercado, los desarrolladores de Blizzard llevaron al género a niveles insospechados. Esto gracias a un metajuego renovado basado en la implementación de razas únicas con unidades exclusivas, lo que abría de manera exponencial las diferentes posibilidades de juego, y se sentía muchísimo más grande y orgánico que los demás. Los jugadores se enamoraron de inmediato del concepto y la variedad, saltando entre Terras, Zergs y Protoss para probar las unidades y edificaciones exclusivas de cada ejército en una guerra espacial que se quedaría en el corazón de millones desde ese momento. Todo esto, y arropado por un apartado artístico impresionante, hacen de StarCraft una de las joyas más brillantes de los videojuegos. Lo sé, el caso de Pokémon es un poco raro, pues si bien el juego ya tenía cierto tiempo en Japón, fue en 1998 cuando el concepto nació en realidad para todo el mundo. Tal vez ahora sea difícil dimensionar el acontecimiento como tal, pero aquel 30 de septiembre nacería el verdadero titán del entretenimiento, pues al día de hoy Pokémon es la franquicia que reina indiscutiblemente sobre todas en términos de popularidad, y no solo en los videojuegos, sino en toda la industria del entretenimiento en general. La inocente idea de Satoshi Tajiri de un juego RPG, moldeado por la genialidad de los creativos de Nintendo, principalmente de Shigeru Miyamoto, se convirtió en uno de los pilares de los videojuegos. Y es que Pokémon llegó para quedarse, pues fue el balance perfecto de ideas para atraer a millones y millones de seguidores. Un RPG fácil de jugar y entender, en el cual debías coleccionar un montón de diferentes y adorables criaturas para combatir a su lado, fue el detonante del fenómeno, pues tal cual, todos podían entrarle, y ya adentro, masterizar sus técnicas a su antojo. Pues sí, si bien Pokémon tiene una fachada bastante kawaii, el meta tiene un grado de profundidad insospechado que lo convertiría, para muchos, en la experiencia competitiva que estaban buscando. Más aún, con la posibilidad de conectividad del Game Boy. Te puede gustar o no la franquicia, pero nadie puede negar su calidad general y su impacto en la industria entera. Como ya lo vimos antes, Capcom revolucionó el género del horror con la primera entrega de Resident Evil, sumergiendo al jugador en una verdadera experiencia de miedo. Sin embargo, los desarrolladores no pretendían ni de chiste detenerse, y en 1998 vio la luz Resident Evil 2, una secuela que definitivamente mejoraría todos los aspectos de la primera parte. En esta ocasión, la pesadilla se encontraba magnificada y fuera de control, y nos trasladaríamos a la ciudad de Raycon City para intentar sobrevivir al infierno de Umbrella. Así es, los escenarios ahora se sentían mucho más grandes y detallados que antes. Además, las amenazas como los Likers y evidentemente Mr. X eran aún más atemorizantes que antes, haciéndote sentir realmente indefenso. Lo mejor de todo es que podías, igual que en el primero, elegir entre dos personajes, Claire Redfield y Leon S. Kennedy, para vivir la aventura, pero ahora con muy sustanciales diferencias entre sus historias,
aumentando muchísimo el replay value del título. Definitivamente, Resident Evil 2 es una de las grandes joyas de los videojuegos, y para muchos fans de la saga, el mejor Resident Evil de todos. ¿Tú cómo la ves? Sin duda alguna, Hideo Kojima posee una visión muy particular de los videojuegos, viéndolos como la posibilidad de contar enormes historias con estética y mecánicas casi cinematográficas, y Metal Gear Solid es prueba fehaciente de ello. Aquí deberás encarnar a Solid Snake en su infiltración en una base nuclear secreta para liberar rehenes y evitar la puesta en marcha de un arma de destrucción masiva. Pareciera, a primera vista, una historia simple. Sin embargo, la narrativa y el trasfondo son impactantes, a tal grado que atrapan fuertemente al espectador desde los primeros momentos. Lo mejor es que no todo queda ahí, pues el gameplay resultó ser verdaderamente brillante. Aquí no se trata de entrar disparando a todo lo que se mueva. En Metal Gear deberás esconderte y pasar desapercibido, aprovechando el entorno y todas las herramientas que tienes a tu disposición, dando como resultado un sistema de juego robusto y sumamente divertido que llevó a un nuevo nivel a los juegos tácticos y dio lugar a un nuevo género de los videojuegos. El trabajo de Kojima fue tan impactante que algunos llegaron a considerarlo el mejor juego jamás hecho, lo que evidentemente lo coloca en lo alto de este conteo. En un año tan impresionante como 1998, ¿qué título pudo coronarse como el GOTY? Pues nada más y nada menos que el mejor juego de todos los tiempos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Resulta complicado encontrar las palabras apropiadas para describir lo que fue, en 1998, jugar esta aventura en nuestros Nintendo 64. Tanto la crítica como los jugadores, tras probar por un par de horas el juego, lo tuvieron bastante claro. Esta era la mejor experiencia que les había tocado vivir dentro de un videojuego. Nintendo lo hacía de nuevo, revolucionando una vez más la manera en la que se vislumbraban los videojuegos. Ocarina of Time no solo era una aventura en 3D como ya había varias. La estructura del enorme mundo que recorríamos al lado de Link era brillante y llena de personajes entrañables y tan bien caracterizados que realmente se sentían vivos. Explorar cada planicie, lago, cueva, templo, montaña y demás parajes de Hyrule era una experiencia sobrecogedora, que envolvía y deleitaba de manera inmediata al que tomaba el control. Las mecánicas de juego fueron precisas e impecables, permitiéndote tener un acceso fácil y rápido a todas las herramientas al tiempo que luchabas contra todo tipo de entidades, con un sistema de combate genial que se convertiría en el estándar de juegos posteriores. Por si esto no fuera suficiente, el apartado artístico, tanto visual como musical, son impresionantes, verdaderas obras de arte que arropaban de manera espectacular esta historia. The Legend of Zelda: Ocarina of Time era una experiencia que iba más allá de solo controlar a un personaje dentro de una épica aventura. Aquí realmente te sentías dentro, viviendo cada paso de tu propia odisea. Con tal magnificencia, nadie podría dudar que estábamos frente al GOTY de 1998,
y como ya dije antes, ante el mejor juego de toda la historia. ¿A ti te tocó vivir ese año tan mágico y especial? ¿Has jugado alguna de todas estas joyas interactivas? No olvides dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, y aunque tu instinto inicial sea no hacerlo, suscríbete al canal y dale like al video. Además, no te pierdas todo el contenido que Power Beats tiene para ti. Yo soy The Fierce, que siempre te recordará. Toma el control e imagina.